Muy buenos días, bienvenidos al canal. Entramos en libertad y salimos en libertad, incluso si cambiamos de país, como es mi caso. Desde aquí, desde California, continuamos con Jacobo Greenberg, ese autor fascinante desaparecido, literalmente, del que hicieron un documental, como ya sabéis, y que no sabemos en realidad qué pasó. Continuamos hoy con una tríada que se llama sentir, dependencia y comunicación. Existen dos clases de personas, las que sienten y las que juegan a sentir. Aquellas que sienten son capaces de entregarse sin pensar que hacerlo puede implicar alguna situación de dependencia. En cambio, las que juegan a sentir no pueden entregarse a nada, puesto que eso les hace pensar en la dependencia y la falta de libertad. Esto es muy importante porque en esta libertad de la que hablo, entramos en libertad, salimos en libertad, pues también hay que entregarse. No es que haga lo que quiero cuando me da la gana todo el tiempo. Eso no es libertad, porque el ser humano vive en comunidad, vive en sociedad y ahí se nutre, ahí crece, ahí aprende y ahí se hace grande como ser humano y como espíritu. Para comprender el absurdo, basta analizar por un momento el hecho de que la gente que siente ha aprendido a ser libre e independiente para sentirlo, y en cambio, la que juega solo depende de la estructura del juego. Al que siente no le da miedo depender porque es libre. En cambio, el que juega se aterra con la perspectiva de dependencia, puesto que de hecho depende de sus juegos. La sociedad de hoy está mucho en este lado. Por esto, no es que lo anterior fuera perfecto, que no lo era en absoluto, no existe lo perfecto. Pero desde hace como 50 años estamos en esa búsqueda personal de mi libertad, mis derechos, todas esas cosas que son necesarias, eran necesarias y siguen siendo necesarias, sobre todo en algunos países, y muchísimos millones de personas, pero se nos ha ido la mano, igual que se nos fue la mano con lo anterior. Y sí, hay cosas de lo anterior totalmente rescatables y válidas, y cosas de ahora totalmente rescatables y válidas. Quienes son capaces de entregarse han aprendido que hacerlo no significa perder parte de sí mismos, sino que por el contrario implica acercarse a su esencia. Quienes no son capaces de hacerlo son aquellos que han aprendido a preocuparse por permanecer intactos, como si fueran un rompecabezas envuelto para regalo que al perder una de las piezas deja de funcionar. No somos un conjunto de piezas ni tampoco estamos envueltos en un papel de China. Somos entidades únicas y unitarias que no se oxidan ni pierden piezas al entregarse. Entregarse significa considerar como lo más importante el acto de amar sin horarios, sin restricciones o estructuras, es decir, sin agenda. Mira, de lunes a viernes, por la tarde, sin agenda, ya me entendéis, sin agenda. Es que no tengo tiempo, no tenemos tiempo, y no estoy hablando de sexo, que también, de amor, del amor en el desayuno, al despertar, al levantarte de la cama, y cada uno con su psicología y su tendencia. Su tendencia me refiero al mal humor, al no mal humor, a la alegría. Entregarse significa considerar como lo más importante el acto de amar sin horarios, restricciones o estructuras. Es considerarlo un acto de creación que no puede ser sustituido ni comparado con ningún otro. ¿Cómo lograr que alguien entienda lo que es el amor? La angustia, el miedo o el éxtasis si nunca lo ha experimentado resulta imposible. Esto significa que no se puede transmitir una experiencia interna a alguien que no la haya vivido. Lograr una transmisión de experiencias internas no es más que reconfirmar o reconstruir las mismas en quien las recibe. Por eso cuando hablamos, te lo aconsejo porque es mi experiencia, es la tuya. No es la de la persona, la del otro.
La comunicación entre dos personas depende del grado de reconstrucción es posible. La comunicación es total cuando la coincidencia de experiencias internas es máxima. La comunicación es nula cuando las experiencias de uno no coinciden con las del otro. La comunicación se acaba cuando de alguna manera lo que deja entrever una de las dos personas que se comunican no es entendido por la otra. En otras palabras, cuando la capacidad de tener una cognición se bloquea o no existe. Y cuando digo que, o cuando dice Jacobo, que coinciden las experiencias, no quiere decir que sea la misma experiencia, el mismo lugar, ni cosas de esas. Es la emoción, la sensación, lo que te ha quedado de esa experiencia, lo que te une. Y el cómo la has tratado. Solo es posible alcanzar un cambio real cuando se es capaz de lograr un estado de certeza. El conocimiento de uno mismo es un juego cuando se basa en datos. Solamente en el momento en que aparece la certeza, el conocimiento de uno mismo se vuelve real. Los datos se pueden transmitir, la certeza no se puede transmitir como tal. Esto se explica por el hecho de que la única certeza posible es la que resulta de una experiencia interna. Y esta no tiene posibilidades de transferirse en forma directa de una persona a otra. Existe una dicotomía entre los datos y la certeza. Cuando alguien no está seguro, no tiene certeza, necesita los datos. De ahí resulta que cuando alguien tiene certeza, deja de necesitarlos. Todo tipo de terapias psicológicas deberían tender a lograr certeza y no datos en el paciente. De hecho, todas ellas tratan de transmitir experiencias internas y por tanto certezas, pero como no es posible lograrlo en forma directa, lo que hacen es intentar crear las condiciones en que esas certezas aparecen. El terapeuta debe estar alejado de toda teoría con el objeto de lograr las condiciones en que se comunican certezas. Cuando el terapeuta se basa en una teoría y no en su propia certeza, demuestra que esta última no existe en sí misma y por lo tanto no habrá forma en que pueda lograrla en el paciente. Esto es porque si alguien no conoce algo, no lo puede provocar en otro. La necesidad de ajustarse a una teoría es la necesidad del conocimiento de datos y tener la necesidad solo significa que no se ha alcanzado el nivel de certeza. De todo lo anterior, surge la certeza de que el conocimiento real está formado por certezas y no por datos. De la misma forma, el cambio real en una persona solo resulta de otro cambio en su realidad interna. Este cambio no puede lograr solamente, o no se puede lograr solamente cuando se alcanza a través de datos, sino que ha de ser a través de certeza. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Nos quedan todavía algunas sesiones con Jacobo Greenberg. Luego le daremos un descansito para que tengáis tiempo de procesar vosotros y yo y volveremos. Os quiero mucho, os deseo un feliz día. Nos vemos mañana. Chao.